Banda, bienvenidos nuevamente, nuevo video aquí de su canal El Cuayayo. En esta ocasión les traigo un tutorial para que aprendas a manejar perfectamente lo que viene siendo este control RC con pantalla de 5.5 pulgadas. La verdad, una chulada, un aparato maravilloso. Les platico una historia ahí rápidamente. Yo cuando recién adquirí mi dron, vino con su cajita y todo el show y ya traía específicamente este control RC-N1 sin pantalla. Entonces la primera dificultad con la que yo me topé y la única por lo cual me hizo desecharlo fue la siguiente. Aquí le tienes que adaptar una pantalla y como todo equipo electrónico, la pantalla después de 1 o 2 minutos de grabación la cámara se calienta y en automático baja el brillo. Entonces me daba imágenes totalmente oscuras. No podía ver yo lo que venía siendo el vuelo en vivo del dron y era propenso a que yo tuviera algún accidente. Entonces eso fue la principal razón por la cual yo tuve que cambiar a este bebé. La verdad estoy muy contento de haberlo podido adquirir porque yo puedo estar grabando en pleno sol, en plena luz del día, y si yo quiero o no quiero, yo le manipulo ahí la intensidad de brillo. 1, 5, 10 minutos, 20 minutos que yo esté grabando, nunca va a bajar el brillo a menos de que tú manipules ahí específicamente la intensidad. Entonces, acompáñanos en este video para conocer perfectamente y poder usar y sacarle provecho a este aparato. Por allá les voy a hacer unas grabaciones de qué otras bondades tiene este aparato. Entonces, control RC con pantalla de 5.5 pulgadas. Acompáñanos. Vamos a explicar rápidamente algunas de las características de este control RC. Pesa aproximadamente 390 gramos. La verdad se siente algo ligero, bastante cómodo por el material con el que está hecho, y comparándolo con el RC-N1 también se siente del mismo peso, pero pues si ya vieron está un poquito complicado aquí con la antena y la adaptación ahí del celular. La verdad yo ya no lo volvería a utilizar, ya me quedaría totalmente con este. Tiene una visualización Full HD de una pantalla de 5.5 pulgadas. La verdad se ve perfectamente bien las imágenes ahí por el tamaño de la pantallita. Y tiene una duración de la batería por más de 4 horas. Bueno, aproximadamente nos puede durar con un vuelo chido, acabándonos unas 2 o 3 pilas durante 4 horas. Igual veo que a diferencia de pues algo bondadoso de que puede tardar hasta 6 horas. Pero, Nel, ya no voy a utilizar ya me quedo totalmente con ¿Para qué drones es compatible este control RC? Es para el que lo estoy utilizando ahorita, que es el DJI Mini 3, el Mavic 3 Pro, Mavic 3 Classic, Mini 3 Pro, Mavic 3, Air 2S. Viene siendo todo el catálogo de drones con el cual puede ser utilizado este control. Entonces, vamos a seguirle ahí con la explicación de todas las palancas, botones y todo lo que tiene este magnífico aparato que es el control de pantalla RC. Vámonos. Ok, vamos a explicar rápidamente los modos en los cuales viene configurado las palanquitas del control RC. Tenemos 3 modos, pero por default normalmente va a venir precargado con el modo 2. ¿Qué quiere decir? Veamos aquí el control. Aquí tenemos las palanquitas, el joystick. En esta imagen vamos a ponernos con la palanquita del lado izquierdo. Si yo le doy hacia arriba, el dron se va a elevar. Si yo le doy hacia abajo, el dron va a bajar. Si yo le doy hacia la derecha, el dron va a girar hacia la derecha. Si yo le doy hacia la izquierda, el dron va a girar hacia la izquierda. Ahora vamos a practicar esta imagen en vivo. Vámonos. Vean entonces, palanquita hacia arriba, el dron se eleva. Palanca hacia abajo, el dron baja. O sea, ahorita le di hacia abajo. Hacia la derecha, el dron gira hacia la derecha. Vean, ahí va girando.
Ahí estoy girando a la derecha. Palanca hacia la izquierda, el dron gira hacia la izquierda. Ahí está girando a la izquierda. Pero ahí les aclaro rápidamente. Todo depende con qué perspectiva estás viendo el dron. Si yo lo veo de espalda, aquí va a funcionar perfectamente lo de las palancas. Si lo veo en caso contrario, va a ser el movimiento todo lo contrario. Repito, hacia arriba, el dron sube. Hacia abajo, el dron baja. Hacia la derecha, gira la cámara hacia la derecha o el dron gira hacia la derecha. Hacia la izquierda, el dron gira hacia la izquierda. Lo vamos a bajar. Ahora simplemente con la palanca totalmente hacia abajo, lo bajamos y ya aterriza. Seguimos con las otras palancas. Ok, ahora vamos a enfocarnos en esta segunda parte que es la palanquita del lado derecho. Si yo le doy hacia adelante, el dron se va a ir hacia adelante. Si yo bajo la palanca, el dron se va a ir hacia atrás. Si yo le doy la palanca hacia la derecha, el dron se va a ir hacia la derecha. Si yo le doy hacia la izquierda, la palanquita la muevo hacia la izquierda, el dron se va a ir hacia la izquierda. Entonces vamos a poner en práctica este modo de palanca. Ok, vean, ya lo tenemos ahí en pantalla. Vean, aquí está la palanca. Si yo la muevo hacia adelante, el dron se va hacia adelante, vean. Ahí se va. Vean, si yo bajo la palanca, el dron se va hacia atrás. Ahí viene hacia mí. Si yo muevo la palanca hacia la derecha, el dron se va hacia la derecha, vean. Ahí va. Si yo muevo la palanquita hacia la izquierda, el dron se va hacia la izquierda. Ahí está. No se los hago muy fuerte porque como estoy en un entorno cerrado, es un poquito más difícil. Repito, hacia adelante, el dron se va hacia adelante. Hacia atrás, el dron viene hacia atrás. Hacia la derecha, el dron se va hacia la derecha. Hacia la izquierda, el dron se va hacia la izquierda. Entonces, así queda en este movimiento de palancas. Ok, entonces recapitulando aquí con los modos que viene configurado el control. Como te dije, este es por default. Te voy a dejar aquí una imagen en pantalla para que tú ya te familiarices con cualquiera de estos. Te digo, son 3 modos. Normalmente viene cargado con el modo 2, pero ya depende de tus cualidades o tus aptitudes que tengas para acostumbrarte a cualquiera de estos 3 modos. Entonces ahí te lo dejo en pantalla para que tú lo analices y veas cuál es más útil para ti. Para mí en lo particular este modo 2 es el más fácil. Entonces ahora vamos a desplayar qué otras cosas trae en pantalla. Por ejemplo, este botón de este lado, la palabra H significa retorno a casa o el home, o retorno al punto de origen. Aquí el botón de 2 rayitas significa pausa. Estás volando el dron y quieres que se detenga. En automático lo pulsas y se va a detener el dron. Estos son los modos de vuelo del dron. Aquí tenemos modo cine, modo normal en medio y modo sport en la parte última. Este es el botón de encendido. Lo apagas y con 1 o 2 clics ya lo vas a encender o apagar. ¿Qué más? Pues esta es la famosa pantalla. Por aquí tenemos los satélites, por aquí tenemos la señal en la cual estás conectado al dron, la batería, que ya tenemos permitido el despegue. Aquí estamos en modo sport, pero te digo, podemos cambiar a modo normal. Ya está en modo normal. Podemos cambiar a modo cine, ya tenemos ahí modo cine. ¿Qué más? Este viene siendo el Google o la localización, la tarjeta de SD o de almacenamiento. Todavía tenemos 1 hora 23 minutos de video que podemos introducir en la tarjeta. Estamos grabando a 4K, 30 fotogramas por segundo. Este botoncito en automático, pues acá podemos activar la grabación, pero si no, también por acá traemos 2 botones. Este del lado izquierdo es para que en automático empieces a grabar. Lo pulsas una vez y ya en automático estás grabando. Si te das cuenta, aquí ya empezó a transcurrir 3, 4, 5 segundos. Lo pulsas otra vez
y en automático ya dejaste de grabar. El botón de aquí de la parte de abajo es para activar la cámara. Si te das cuenta, para tomar una foto, ahí la voy a activar con un clic y ya tomé una captura o una foto y ya estamos en modo cámara, que en cualquier rato ahí yo puedo capturar una imagen. Entonces ahí ya tengo 3 imágenes, por acá te las voy a poner, pero normalmente siempre debe estar en grabación. Ahí la tengo yo en automático en grabación. ¿Qué más? Esta pues viene siendo la forma en que subes y bajas la cámara, y de este lado el zoom. Este es más fácil de maniobrar que estar tocando aquí el 1x o el 2x. Aquí nada más es 1 del lente 1x o el lente 2x a la máxima o el máximo acercamiento. Aquí lo puedes, vamos a hacer de cuenta, por ejemplo aquí ya estamos empezando a grabar. Aquí me puedo yo acercar, vean, ahí con el botoncito, girando hacia la izquierda regreso y girando hacia la derecha puedo hacer el zoom a lo que yo quiera. Ahí vieron, ese es a la derecha, y hacia la izquierda vuelvo a regresar a su estado original, y aquí vamos a repetir esta imagen. Vean, hacia la derecha muevo la cámara hacia arriba, ahí la moví totalmente hacia arriba, y hacia la izquierda la muevo hacia abajo. Ahí se dan cuenta, ahí se movió totalmente hacia abajo. Ok, ahí estamos hacia abajo, pero la voy a poner un poquito hacia arriba, ahí la vamos a dejar. Entonces este botón hacia la derecha sube hacia arriba y hacia la izquierda va hacia abajo. Este viene siendo del zoom, para activar la grabación en video y para activar la cámara. Por este lado, ¿qué más? ¿Qué otra cosa vamos a tener? Ok, este viene siendo, vean, tenemos aquí el C1 y C2. Si yo primo el C1, vean lo que va a hacer. Va a bajar totalmente la cámara. Si yo lo vuelvo a oprimir, va a subir otra vez la lente de la cámara. Repito, es botón C1. Si yo oprimo el botón C2, vean lo que hace. Ahí como que viene ya configurado un modo, pero en modo vuelo. Vamos a ver si les puedo traer la imagen de lo que significa. Ok, por este lado es el puerto de carga USB tipo C, y por esta ranura vamos a abrirla, y también tenemos para introducir la tarjeta SD del lado derecho, y del lado izquierdo tiene muchas bondades que más adelantito les voy a pasar las imágenes de lo que se puede hacer. Número 1, puedes cargar cualquier dispositivo usando como batería de respaldo este control. Puedes también conectarte aquí para meterle audio a tus videos que vas a grabar con tu dron DJI. ¿Y qué más? Pues viene siendo muchísimas bondades que trae este aparato. Más adelantito también te voy a explicar cómo puedes reproducir videos de YouTube aquí en la pantallita de este control, para que lo utilices como un dispositivo y puedas ver videos de YouTube. La verdad estoy súper contento de este aparatito. Dice DJI RC. Me imagino que es la primera generación, porque ahorita ya hay 2 o 3 generaciones. Por este lado vienen las palanquitas que están en el joystick, que son estas, para que las guardes y se queden bien seguras. Por este extremo les vas a conectar unos adaptadores y te lo vas a poder colgar a través del cuello, y que lo puedas traer por donde tú quieras. Aquí, si te das cuenta, de este lado viene señalado que es la antena o la recepción de la señal tanto del dron como del control. La verdad, este es un aparato súper magnífico, te lo recomiendo muchísimo. Si tú tienes la oportunidad de comprarte uno de estos y estás iniciando en el mundo de los drones, la verdad, 100% recomendado. Entonces, aquí les voy a dejar las imágenes de todas las bondades que tiene este artefacto. Véanlas.
Bueno, vean, para hacer estas pruebas de sonido fuimos al centro a comprar unos audífonos de los más baratos, nada más para hacer pruebas. Prácticamente son los auriculares y la entrada o el adaptador tipo C. Vamos a conectarlo ahí al control de dron y vamos a probar el audio que le vamos a estar metiendo a lo que viene siendo las grabaciones con el dron DJI Mini 3, cable de auriculares conectados al control RC, y vamos a probar el audio. Bueno, ya me coloqué los auriculares, ahora vamos a introducir el conector tipo C de este lado con los audífonos y vamos a empezar a grabar pantalla. A ver, le ponemos aquí la opción de grabar pantalla. Y ahí ya estamos grabando. Vean, entonces vamos a abrir donde dice galería. Vamos a buscar el archivo que acabamos de grabar, que es este. Vamos a ver cómo se oye. Vamos a darle play. Ahí no se oye absolutamente nada. Vamos a pararlo. Y vamos a escuchar el que guardamos en caché, pero de la tarjeta SD que va adentro del control. Vamos a ver, ahí dice, lo buscamos, grabación de la pantalla, se ha guardado la grabación de la pantalla, vamos a checar. Oigan. Ok, ahí empezamos a grabar en pantalla. Si se dan cuenta, ya tengo puestos los auriculares y estoy hablando más de cerca con el receptor ahí de voz. Chequen en pantalla, ya tenemos 16, 17, 18 segundos. En cualquier momento detenemos. Y también estoy grabando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descargar el archivo que tenemos en el dron y empalmarlo con el audio que se está grabando aquí en el control RC. En un dado caso que no queramos hacer movimiento, pues subimos directamente el archivo que vamos a hallar aquí en el control RC. Entonces, barato, nos gastamos 80 pesos poniéndole audio a un video con el dron DJI Mini 3, haciendo malabares porque hay que quitar y poner, y me refiero a los videos y audio, pero sí se puede. Muy bien, otra de las bondades o super cualidades de este control es la siguiente. Se te acaba la batería de tu iPad, se te acaba la batería de tu iPhone, no tienes alguna pantallita en la cual pudieras ver videos de YouTube. Fácil, la solución la tiene esta pantalla de este control. De la siguiente manera, vamos a entrar primero donde dice perfil. Vamos a hacer donde dice foros DJI. Vamos a esperar a que cargue. Una vez que estemos adentro, vamos a reproducir cualquier video que tengamos a la mano. Vamos a reproducir este primero. Esperamos a que cargue. Igual, una vez que estemos en esta pantalla, reproducimos el video de YouTube y vamos a picar el icono que dice YouTube. Ya estamos ahí. Nos va a aparecer activamos sonido. Nos va a aparecer la lupa. Vamos a entrar al canal de este fulano que se llama Cuayayo. Entramos. Ya tenemos varios videos en pantalla de él. Este video de visitando las estaciones del Tren Maya en Campeche, la verdad, 10 de 10. Mi primera aventura en el Tren Maya, también bastante recomendado. Vamos a poner este de Isla Mujeres. Si alguna vez tienes oportunidad de ir, no lo dejes pasar. Y vean, ya podemos reproducir cualquier video que nosotros queramos de YouTube. Entonces, súper bondad de este control. Les digo, se nos acabó la batería de todos los dispositivos en el cual podamos reproducir algo. Nos queda este as bajo la manga, que es la pantalla del control de DJI para reproducir videos. Entonces, otra bondad de este control. Otra super cualidad que tiene este aparato es la siguiente. Vean, vamos a utilizarlo como batería de respaldo. Vamos a conectarlo en esta salida tipo C, en este host. Y vamos a proceder a cargar nuestro reloj. Hagan de cuenta que ya es el último recurso. Andamos en la calle, no nos queda otra cosa más que nuestro control RC.
Y vamos a proceder a cargar nuestro reloj con este artefacto. Vean, lo ponemos allá encima. Y vean, ya está cargando nuestro reloj. Entonces también puede ser utilizado como batería de respaldo. Muchas bondades que tiene este aparato, la verdad. Banda, con estas imágenes hemos llegado al final de este video. Espero que esta información te sirva muchísimo para que te conviertas en todo un profesional piloteando tu dron y específicamente sepas utilizar al 100% tu control DJI RC con pantalla. Entonces, cuídate mucho y nos estaremos viendo en otro nuevo video. Hasta la próxima.